pues podemos aprender y podemos compartir experiencias. Esto se trata de intercambiar experiencias de trabajo, intercambiar opiniones acerca del manejo de pacientes con infección por VIH, que es a lo que nos dedicamos, de los temas que se han seleccionado esta noche. Nuestro congreso presencial en la ciudad de Oaxaca, pues se mantiene vigente y en breve pues, se van a publicar las fechas finales. Les comentamos que en la actualidad los objetivos del sistema de salud están cambiando. Ustedes saben cómo se está moviendo el mundo en la actualidad debido a la pandemia de COVID-19. Y pues se busca mejorar resultados en salud. Se busca tener un desarrollo sostenible de la cobertura universal de salud y se busca optimizar recursos humanos, tecnológicos y financieros disponibles. Y parte de los recursos tecnológicos pues es lo que nosotros estamos llevando hasta ustedes en estos momentos. Buscamos poder llegar a ustedes a través de diferentes medios. Y actualmente la OMS habla de liderazgo en salud y capacidad de gestión como herramienta para fortalecer el sistema de salud a nivel internacional. Por tanto, el desarrollo de la capacidad de liderazgo y gestión de la salud no necesita limitarse a programas formales de grado. Ustedes conocen los sistemas que se han desarrollado desde el punto de vista educativo y aquí es donde vamos a tener el impacto del e-learning. Capacidad flexible, eficiente y escalable. Y por tanto, innovación como parte de la educación médica continua que tanto nuestro patrocinador como nuestros colaboradores estamos llevando hasta ustedes. Los sistemas de webinar, que es a través de lo que estamos trabajando, pues se ha probado en una gran cantidad de estudios. PLOS ONE, Computational Biology, recientemente también publicó algunos análisis acerca de la importancia de los webinars en el impacto educativo. Y en la actualidad hay más estudios que nunca debido a que toda la tecnología ha estado jugando un papel muy importante para mantener las estrategias educativas desde casa. De hecho, el día de ayer sale este estudio que es bien interesante en New England. La revolución digital se ha acelerado. Y los trabajadores de la salud estamos viviendo una revolución digital a través de COVID-19. Este es el programa que tenemos preparado para ustedes el viernes 3 de abril de 8 a 22 horas y el día de mañana pues los esperamos a partir de las 9 de la mañana a las 11. Vamos a hacer temas cortos, temas puntuales y temas que realmente se den mensajes claros de lo que necesitamos saber de cada uno de ellos. Y pues les agradezco a todos que estén aquí con nosotros. Esperemos disfruten lo que tenemos preparado para ustedes. Y sin más preámbulo, pues iniciamos. Les voy a presentar a la ponente del primer tema acerca de envejecimiento en el paciente con VIH. Seguramente la mayoría de ustedes la conocen. Es la doctora Violeta Figueroa Polito. Ella es geriatra. Ella es la directora de educación de CIDVI y tiene especialidad en geriatría. Es maestra en ciencias con especialidad en investigación clínica. Es máster en VIH por la Universidad de Rey Juan Carlos. Es médico tratante de VIH en el Capacit de Tlalnepantla y actualmente es directora de educación de CIDVI. Doctora Figueroa, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y dejo de compartir pantalla para que nos pueda presentar su plática del día de hoy. Muchas gracias, doctor Antonio, se lo agradezco. Comparto mi pantalla.
Bueno, buenas noches. Agradezco la presentación, doctor Antonio Mata, y también agradezco a los patrocinadores y a todos ustedes que están presentes y vamos a iniciar con el tema que preparamos para ustedes. A mí me tocó platicar acerca del envejeciendo con VIH. Soy la doctora Violeta Figueroa Polito, de trabajo en el UNEM Capacidad Tlalnepantla y ahí soy médico tratante. Bueno, primero vamos a hablar un poco sobre lo que sería la epidemiología global. Actualmente tenemos 1.7 millones de personas que contraen el VIH durante el año 2018. Esto nos lleva a una cifra de 37.9 millones de personas viviendo con VIH, de las cuales 770,000 fallecieron por alguna enfermedad relacionada con SIDA. Esto hace que en un total tengamos 35 millones de personas que ya fallecieron a causa de la enfermedad relacionada con SIDA desde el comienzo de la epidemia, esto desde 1980. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues tenemos que la esperanza de vida de los adultos mayores seropositivos ha aumentado. ¿Esto a qué se debe? Pues bueno, uno de los puntos que podemos considerar es que los pacientes a partir de 1996-1999 no teníamos casi ningún tratamiento antirretroviral, por lo cual la esperanza de vida de los pacientes era baja. Conforme empezamos a tener la era de PREHART y HART, que sería de la terapia antirretroviral activa, altamente activa, empezamos a ver que la sobrevida de los pacientes mejoró. Sin embargo, en esta corte podemos observar que a pesar de que estamos teniendo una mejoría en la sobrevida del paciente, todavía no alcanzamos a tener una esperanza de vida esperada de los pacientes que son VIH negativos. Entonces, solo tenemos mejoría porque ha mejorado con el tratamiento antirretroviral, pero todavía no llegamos tampoco a una esperanza de vida normal. Actualmente podemos ver en Estados Unidos que los pacientes de más de 50 a 54 años y mayores y de 65 años, podemos ver que la expectativa de estas personas que viven con VIH ha aumentado mucho en estos grupos etarios. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues que como el tratamiento antirretroviral es efectivo, entonces estamos logrando que la esperanza de los años que vivan de estas personas ya no es como era antes que pensábamos 5 o 10 años, sino tenemos una esperanza de 20, 30, 40 años cuando el paciente es infectado. Esto a la vez entonces nos lleva a que los pacientes estén envejeciendo y nuestra atención también tiene que geriatrizarse porque los pacientes están llegando a estas edades. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Pues bueno, tenemos como todos un proceso normal de envejecimiento. Eso, conforme van pasando los años en nuestra vida, pues vamos a empezar a envejecer. Eso a todos nos va a suceder. El estilo de vida que también llevemos nos va a dar un envejecimiento que puede ser de una forma exitosa o un envejecimiento normal o un envejecimiento patológico. Aquí tenemos que tomar en cuenta si somos fumadores, si somos alcohólicos o tenemos alcoholismo y si tenemos algún riesgo, por ejemplo, de obesidad, sedentarismo, que nos puede llevar a mayor riesgo de comorbilidades. Entonces, si a todo esto le aunamos que el paciente pueda presentar estas dos causas que lo pueden llevar a más problemas en su envejecimiento, como sería vivir con VIH y que esté sin tratamiento y que presente una cuenta muy baja de CD4, nos va a llevar entonces a una inflamación que va a ser constante y esta inflamación se va a dar por el VIH. Esto, a su vez, nos lleva entonces a que tomemos en cuenta la inmunosenescencia. Recordemos que la inmunosenescencia es el proceso de envejecimiento por parte del sistema inmunológico. Pero también recordemos que en estos pacientes con VIH tenemos entonces un sistema inmunológico ya dañado por el VIH que nos está causando lo que es una inflamación constante, que también nos vuelve un factor de riesgo cardiovascular. Y también tenemos y podemos presentar un deterioro mayor en su sistema de defensa, lo cual nos puede llevar a pensar que el paciente, o se define más bien que un paciente con VIH sufre 10 años de antelación a un envejecimiento.
Eso quiere decir, y por eso consideramos un paciente con VIH de 50 años como un paciente adulto mayor en VIH. A estos pacientes ya los llamamos que son los supervivientes. Eso quiere decir que son pacientes que ya sobrevivieron y no fallecieron al inicio de la epidemia, que ahorita están sobreviviendo más años y que están llegando a envejecer. El problema es que están envejeciendo con mayor antelación a lo que sería el grupo etario normal si no tuvieran VIH. Entonces vendría esta pregunta, ¿el envejecimiento es realmente acelerado o es un factor de riesgo? Pues bueno, aquí podríamos considerar que entonces un paciente con VIH que tenga 50 años, ¿por qué se parece a un paciente de 70 años? Esto puede ser por el envejecimiento acelerado o puede ser que pueda ser un mayor riesgo. Pues bueno, aquí lo que podemos ver es lo que platicábamos hace un momento, que tenemos a un paciente que con todos los factores, como uno de ellos sería el cómo va el paciente envejeciendo en su vida por algo que es normal de nuestro cuerpo y cómo el vivir con VIH, que aquí tenemos esta línea, que es VIH positivo, va a obligar o va a hacer que el paciente parezca de mayor edad o que tenga un envejecimiento mayor. Y esto es algo muy diferente comparándolo con un paciente que es VIH negativo. Entonces, el VIH sí nos afecta a el envejecimiento de nuestros pacientes, un envejecimiento de tipo prematuro. Entonces, ¿qué pasa con el envejecimiento con VIH? Pues bueno, esto va a aumentar el riesgo, ya que el paciente puede tener mayor morbilidad mental, mayor deterioro cognitivo y puede presentar depresión. Vamos a presentar mayor riesgo de tener cáncer, diabetes, incapacidad y dependencia, enfermedades cardiovasculares y renales, neumonía bacteriana, enfisema y podemos llegar hasta el desenlace que sería la muerte. Todo esto va a verse aumentado no solo por la edad, sino también por el VIH, que como hablábamos hace un momento, nos causa una inflamación constante. Entonces, en estas gráficas podemos ver el aumento de comorbilidades en los pacientes que viven con VIH. Aquí podemos checar entonces que pacientes que tienen menos de 40 años hasta los pacientes mayores de 60 años, podemos ver cómo el riesgo de comorbilidades va aumentando. Por ejemplo, en los mayores de 60 años vamos a tener que solo el 21% no va a presentar ninguna comorbilidad y de ahí en adelante, desde el 31, 29, 15 hasta el 4% ya nos van a presentar de 1 a 2 a 3 comorbilidades. Esto comparado con los controles que son VIH negativos en mayores de 60 años, podemos notar la diferencia. Ninguna comorbilidad del 40%, una comorbilidad del 42%, 2 el 15% y solo un 2%, solo un 0.25-4. A diferencia de los pacientes que viven con VIH, donde aumentan mucho el riesgo de las comorbilidades. Entonces, como también podemos observar, no solo es hecho que tengamos una inflamación, sino también tenemos mayor riesgo de tener comorbilidades por el hecho de vivir con VIH. Entonces, vamos a hablar un poco qué pasa también en mi paciente que va envejeciendo. Pues bueno, vamos a presentar fragilidad, discapacidad y deterioro funcional. El deterioro funcional corporal puede empezarse a manifestar porque el paciente empiece a tener problemas de osteoartritis. Esto a su vez nos va a llevar a una limitación en la actividad. Vamos a tener que va a costarle mucho más trabajo levantarse de la silla y va a tener una marcha más lenta. Eh, Déjenme ver. Perdón, acabo de activar mi cámara porque la tenía apagada. Y esto a su vez, la limitación nos va a hacer que tengamos una marcha mucho más lenta y es una de las cosas que nosotros en geriatría medimos con los pacientes. Una de las pruebas que hacemos para medir cómo está el paciente en su actividad es pedirle que sentado en una silla que no tenga el descansabrazos, o sea, una silla normal, el paciente se pueda levantar, en cuánto tiempo tan rápido lo hace y si tiene que tomar algún apoyo para poderlo hacer. También vamos a checar entonces la fragilidad.
Esta limitación de actividad nos lleva a la fragilidad, que sería una vulnerabilidad. Hace que el paciente va a tener una marcha más lenta y va a tener baja actividad y va a tener fatiga. Si el paciente presenta fragilidad, vamos a tener un mayor deterioro. ¿Por qué? Porque en casa vaya a requerir el uso de bastón y el uso de rampas. El paciente ya no va a ser tan fácil que puede estarse moviendo y va a presentar también muchos problemas con escalones. ¿Y qué es la discapacidad? Pues bueno, esta discapacidad la podemos observar en lo que son la historia clínica del paciente, exámenes, rayos X, y podemos encontrar limitaciones. Aquí podemos ya encontrar, cuando estamos haciendo los estudios del paciente, menor rendimiento físico cronometrado al caminar. Esta es otra prueba que se le hace a un paciente geriátrico. Se le pide que del lugar donde esté camine aproximadamente unos 10 metros y entonces nosotros vamos a cronometrar lo que sería el tiempo que tarda en llegar a ese punto. Mientras más lenta sea su marcha, mayor riesgo tiene mi paciente de tener fragilidad. Entonces, aquí, ¿cómo la vamos a medir clínicamente la fragilidad? Por medio del fenotipo de Frey. Y esto, si nuestro paciente continúa con fragilidad, nos va a llevar a una discapacidad, que van a ser actividades en su vida diaria, como serían tan básicas, que es comer, lavarse los dientes, a ponerse sus botones de su ropa, poderse bañar solo, poder ir al baño solo. Entonces, en geriatría lo que siempre vamos a buscar es evitar la discapacidad. Tenemos que lograr que mi adulto mayor sea autosuficiente y que pueda valerse por sí mismo, porque esto, si el paciente me cae en discapacidad, va a ser más vulnerable y vulnerable a todas las cuestiones que pueden lastimar. Ahora entonces podemos hablar de lo que sería el ciclo de fragilidad. Pues bueno, el ciclo de fragilidad va a ser primero, pues tenemos el envejecimiento. Tenemos la senescencia y como ya vimos también la inmunosenescencia. Vamos a presentar cambios musculoesqueléticos. Estos cambios musculoesqueléticos se pueden deber por pérdida de la masa muscular. Y esta podemos llevarla porque la sarcopenia es que nuestro músculo se hace bofito. En lugar de ser ya puras fibras musculares, empieza a presentar en su composición unas como vacuolas de grasa. Entonces, en lugar de ser un músculo que pueda tener fuerza y ayudar a caminar, a recoger, a todas nuestras actividades diarias, se vuelve bofo. Entonces, esto hace que disminuya la fuerza y el vigor, lo cual nos va a llevar a que tengamos una disminución en la marcha. Y esto nos lleva a un menor gasto energético total que nos puede llevar entonces a una desnutrición crónica. Y pues aquí tenemos muchas cosas que tenemos que ir checando. Por ejemplo, la desnutrición crónica a la vez nos va a llevar a una pérdida de peso, lo cual nos lleva a una pérdida de masa muscular. Pero entonces la disminución de la velocidad de la marcha nos va a llevar a una discapacidad que nos puede llevar a una dependencia. Y esto es lo que tenemos que evitar en nuestro paciente. Tenemos que evitar a toda costa que mi paciente tenga una discapacidad y tenga una dependencia, porque entonces deja de ser funcional. Y lo que siempre tenemos que buscar es la funcionalidad del adulto mayor. ¿Cómo voy a checar entonces esto de fragilidad? Pues bueno, existe lo que se llama el fenotipo de fragilidad, como ahorita se los comentaba, que son los criterios de fragilidad de Frey. Él toma 5 puntos que son importantes para poder medir la fragilidad del paciente. Pérdida de peso no intencionada, debilidad muscular, baja resistencia o cansancio, lentitud de la marcha y nivel bajo de actividad física. Ok, ya tenemos cuáles son el fenotipo, pero bueno, ahora ¿cómo lo estudio? ¿Cómo lo pregunto a mi paciente? Aquí tenemos entonces el cuestionario de Frey. Este cuestionario lo que nos dice es que si tenemos respuesta afirmativa en 1 o 2, el paciente se considera prefrágil. Y si tenemos más de 3 respuestas positivas, el paciente es frágil. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar a nuestro adulto mayor? ¿Está usted cansado constantemente? ¿Es incapaz de subir un piso de escaleras? ¿Es incapaz de caminar una manzana o se cansa si va a caminar una manzana? ¿Tiene más de 5 enfermedades? ¿Ha perdido más del 5% de su peso en los últimos 6 meses? Y de esta manera entonces nosotros podemos interrogar a nuestro paciente y podemos ver si el paciente
se cataloga como prefrágil, frágil, o si no tiene ninguna respuesta afirmativa, se le llama robusto. Eso quiere decir que el paciente se encuentra bien. Entonces, ¿por qué les hablo de la fragilidad? ¿Qué pasa con estos factores de riesgo? Pues bueno, lo que pasa es que cuando mis pacientes tienen fragilidad y viven con VIH, entonces los pacientes van a tener más riesgo de tener más comorbilidades. Como podemos ver aquí, la barra azul mayor, más intensa nos habla ya en pacientes frágiles y en todos podemos ver que se dispara si el paciente, todas las patologías, diabetes, enfermedades neurológicas, enfermedades psiquiátricas, pérdida de peso inexplicable, artritis, osteoporosis, hepatitis viral. En todas vemos que si mi paciente es frágil, esto va a hacer que el paciente vaya a tener mayor riesgo de presentar estas comorbilidades y lo peor de la fragilidad es que es un parámetro que a mí me va a dar que el paciente va a tener un peor desenlace ante estas enfermedades. Entonces el paciente va a tener un peor pronóstico y va a tener mayor riesgo de fallecer. Por eso es tan importante que podamos diagnosticar la fragilidad y podamos ayudar a detenerla. En este estudio, que es el GEPO, aquí lo que se midió es la duración de tratamiento con VIH, multimorbilidad y la polifarmacia. Y como pueden ver, en pacientes que tienen más de 20 años, ya pueden diagnosticados, se puede encontrar que todos tomaban más de 3 drogas. Y en estos pacientes también encontramos en todos la morbilidad y la polifarmacia. Entonces, aquí consideramos como multimorbilidad más de 3 patologías y polifarmacia como el uso crónico de más de 5 medicamentos. Entonces, aquí tenemos que ver que la polifarmacia también es muy importante en los adultos mayores porque podemos presentar muchas interacciones farmacológicas. Entonces, en geriatría, lo que uno también de los principios que ocupamos es que menos es más y ocupamos medicamentos que tal vez con sus eventos adversos nos ayuden a tratar alguna otra patología. Intentar dar la menor cantidad de fármacos para evitar las interacciones farmacológicas. Y pues bueno, yo les recomiendo que si algunos de ustedes, que yo creo que ya la mayoría, estamos iniciando a tratar pacientes geriátricos por cómo ha estado avanzando que los pacientes mejoren su expectativa de vida, pues bueno, todos tendríamos que checar por favor los criterios de STOP y los criterios de START. Estos criterios nos hablan de las interacciones farmacológicas que pueden presentar los pacientes y qué medicamentos son adecuados para ellos y qué medicamentos debemos de evitar. Entonces, pues bueno, con esto quiero concluir con ustedes sobre este tema que el envejecimiento es un hecho que es inevitable y que cada vez va a aumentar más en nuestra población que vive con VIH. La esperanza de vida de las personas con VIH va a ser cercana a la esperanza de vida de los pacientes VIH negativos y por lo tanto pues tenemos que esperar que este envejecimiento aparezca. El riesgo para adquirir condiciones asociadas con el envejecimiento van a ser mayores. ¿Por qué? Pues por lo que platicamos, los riesgos que tenemos de una inflamación crónica y una inmunosenescencia temprana. El estilo de vida va a ser determinante para el desarrollo o no de las comorbilidades. Entonces aquí les invito que a todos los pacientes que tengan geriátricos, pues, y no geriátricos, que sería lo mejor desde ahorita, empezar a modificar estilos de vida, dejar de ser sedentarios, dejar el tabaco, dejar el alcohol, realizar actividad física. Algo que es muy importante en los pacientes que lleguemos a diagnosticar con fragilidad, lo que tenemos que hacer es modificar ese riesgo. Tenemos que invitarlo a que realice ejercicio para que mejoremos esa masa muscular, disminuyamos la sarcopenia y esto a su vez nos ayuda a darle mayor estabilidad para caminar, para que su marcha sea de nuevo veloz o una velocidad normal. La forma en que se envejece es modificable con las actividades simples, como ahorita les comento. Simplemente hacer ejercicios de fuerza y resistencia en los adultos mayores es lo mejor. ¿Cuáles son los ejercicios o el tipo de ejercicio que debe realizar el paciente? Sería yoga, tai chi, es de los más recomendados. Les ayuda mucho a mejorar en cuanto a fuerza, elasticidad y también no lastima sus articulaciones. Otro muy bueno también es la natación. Y siempre, por favor, tengan mucho cuidado con la polifarmacia, con las interacciones farmacológicas y pues los invito, por favor, a que también chequen en
las interacciones farmacológicas con los antirretrovirales y con todos los demás medicamentos que el paciente toma. A veces no tomamos eso en cuenta y el paciente presenta o tiene eventos adversos, pero son más que nada interacciones farmacológicas que se pueden evitar si simplemente logramos poder checar esto. Entonces, pues les agradezco mucho su atención y esto es lo que preparé para ustedes. Espero que haya sido, que les haya ayudado un poco. Gracias. Dejo de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Violeta, por tu participación. Vamos a abrir ahora el panel de preguntas y respuestas, un par de minutos, a ver si existe alguna pregunta para Violeta. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Nada. Sí. Violeta, bueno, a mí sí me gustaría preguntar algo muy puntual respecto a los pacientes mayores de 65 años son los que más nos preocupan ahorita con COVID-19. Y ya vimos las recomendaciones de los DHS para el paciente que vive con VIH. ¿Hay algo adicional que tú pues, mencionarías respecto al paciente adulto mayor con VIH? Pues mira, aquí sí tenemos que tener en cuenta que le va mucho peor a un paciente que tiene muy bajo CD4 y que no tenga una carga viral controlada. O sea, si el paciente está detectable y el paciente también tenga eh, CD4 muy bajos, pues va a tener mucho más riesgo de complicarse y mucho más riesgo de ponerse pues peor en el desenlace de lo que sería ahorita el COVID. Y como vemos, pues sí es no solo el que sea con VIH, sino simplemente el grupo etario de 60 años y más es el que tiene mayor riesgo de complicación y pues el VIH lo pone en el riesgo si no están indetectables con buenos CD4. Las recomendaciones pues son las mismas que en la población, el distanciamiento social, lavado de manos, el uso de gel y pues estar alejado de lo que sería de personas que tuviesen alguna infección respiratoria y de preferencia no estar aislados en casa, no tengan salidas. Y otra pregunta, menciona, ¿cómo poder definir el envejecimiento en VIH independientemente de la edad cronológica? Bueno, aquí se considera lo que les comentaba durante la plática, que a partir de los 50 años ya se considera un paciente que tiene un envejecimiento en VIH. Eso es por la antelación que tenemos de la inmunosenescencia que presenta y por todos los cambios fisiológicos que se presentan por la inflamación crónica. Entonces definiríamos a un paciente con anciano o más bien adulto mayor a partir de 50 años en VIH y esta definición la basa la CDC. Otra pregunta menciona, en base a los nuevos esquemas de tratamiento con inhibidores de integrasa, se esperaría mejor calidad de vida y retrasaría más el envejecimiento, ya que tienen menos efectos adversos. ¿Es cierto o no? Pues no realmente, la terapia antirretroviral no impacta directamente sobre el envejecimiento. Va a impactar en que el paciente esté indetectable y mejore la esperanza de vida. Pero en este caso no es por un antirretroviral si el paciente envejece antes o no envejece, sino es simplemente por el hecho de vivir con VIH y por el hecho de tener
esta inflamación crónica que está presentando su cuerpo y tenemos entonces una inmunosencia mucho antes de lo que podríamos esperar en la población sin VIH, o sea, los seronegativos, ¿no? Entonces, lo más importante aquí, pues, es verificar al paciente, estar al pendiente y pues realmente una terapia antirretroviral le va a dar mayores beneficios para evitar comorbilidades, pero no va a evitar que envejezca antes. Eso sería lo importante. Entonces, sí estoy de acuerdo en buscar algún inhibidor de integrasa para evitar mayores comorbilidades como diabetes, problemas cardiovasculares. Sí estoy de acuerdo en eso, pero no les va a hacer que se detenga ese proceso de envejecimiento precoz. Muchas gracias, Violeta. Creo que hemos terminado el panel de... bueno, una última pregunta. Mencionan aquí cómo pues, se puede mejorar el apetito de los pacientes. Sí, es lo que estoy leyendo aquí. Pues bueno, aquí con los pacientes lo que tenemos que hacer, algo que tenemos que recordar en los adultos mayores es de que una de las funciones que empezamos también a perder es el gusto y el olfato. Entonces, al adulto mayor, si algo no se le hace atractivo, aquí sí podemos aplicar que de la vista nace el amor. Tenemos que presentarle platos atractivos porque muchas veces ya no tienen tanto olfato para saborear algo. Por eso es también que les gustan las cosas muy saladas o las cosas muy dulces, porque son las últimas papilas que perdemos conforme vamos envejeciendo. Para ayudarlo a que el paciente se estimule el apetito, pues una de esas es presentarle la comida de forma armoniosa, algo que sea bonito, porque ni nosotros nos comemos y nos dan un revoltijo de todo y no lo ves bonito, pues ni a nosotros nos toca. Entonces tenemos que dar una presentación adecuada en la comida y tal vez podemos ayudar al paciente estimulándolo con, pues, que sean las comidas que le guste, porque eso es otra también de las cosas muy importantes. En cuanto a tener que darles medicamento para que aumenten el apetito, no es algo tan recomendado. Tal vez podrían ocupar algún complemento alimenticio, dado que el paciente no consuma lo adecuado. También podemos dar buenos cuadros suplementales con vitaminas, proteínas, carbohidratos, según lo que el paciente requiera, es lo que se le va ofreciendo. Pero así un medicamento para que le dé hambre no es lo más adecuado. Pues muchas gracias, Violeta, por tu excelente presentación. A ti, gracias. Bien, vamos a continuar con las pláticas y pues le toca al doctor Gesser Lezama Mora hablar un poco de la epidemiología, características clínicas, opciones terapéuticas en el paciente con VIH y tuberculosis activa. El doctor Gesser Lezama es infectólogo, es director científico de CIDRI, él es internista, egresado del siglo XXI, es infectólogo del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza y es médico tratante de VIH en la clínica especializada Condesa. Muchísimas gracias, doctor Gesser, y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a... Sí se ve no se ve mi pantalla, ¿verdad? No. Tengo que compartir. Ya se ve, ¿verdad? Ya. Bueno, pues en estos siguientes 20 minutos vamos a hablar acerca de epidemiología, características clínicas y las opciones de tratamiento de pacientes que tienen tuberculosis y infección por VIH. Bien, para nosotros ya en el panorama global, según las estrategias mundiales que se ha propuesto la Organización Mundial de la Salud, pues vamos en estos números hasta el 2018. Vemos que globalmente existen 10 millones de personas que se enfermaron por tuberculosis. Esto nos da un estimado de 1.2 millones de muertes en global.
De estas, 251,000 muertes pertenecen a personas que viven con VIH. Esto, si lo comparamos con cifras del año 2000, vemos una reducción importante, lo cual esto es pues es un éxito comparado con la década pasada. Y lo que no gusta mucho es que de 400,000 casos que había hace 5 años más o menos, pues en la actualidad existen 500,000 de casos de pacientes con resistencia a la rifampicina, de los cuales 78% son tuberculosis multidrogoresistente. Y esto definitivamente es por eso que la TB-MDR es un problema de salud pública en la actualidad. Vemos que el objetivo para el 2035 es la reducción de un 90% de la carga de tuberculosis que se había identificado en el 2015. Hablando específicamente de tuberculosis y VIH, sabemos por diferentes estudios de cohorte que los pacientes que viven con VIH y que tienen tuberculosis tienen mortalidad más alta comparado con pacientes sin la infección por VIH. Esto está demostrado en múltiples cohortes y, por ejemplo, en esta de Latinoamérica, que es relevante para la población que manejamos, se trató de estudiar a pacientes que ingresaron a la atención del cuidado de VIH con diagnóstico de tuberculosis basal, comparado con un grupo de pacientes que no tenían tuberculosis. Aproximadamente fueron 15,500 pacientes. Y como pueden ver ustedes, después de 9 meses de haberse ingresado al cuidado de su salud y haber concluido un tratamiento por lo menos de 6 meses de antituberculosos, vemos que los pacientes a 10 años tienen mayor mortalidad aquellos que tienen antecedente basal de tuberculosis. Y esto nos hace caracterizar una población con edad avanzada, mayores de 65 años, con menor escolaridad, con un menor conteo de CD4, y sobre todo, como este es una corte latinoamericana, se vio que los residentes de Perú y Haití eran los que tenían más carga de enfermedad relacionada a coinfección por TB y VIH. También se pudo identificar 2 aspectos importantes en los cuales se vio que 7.4% de los pacientes tenían un segundo evento, ya sea reinfección o aparentemente también reactivación de la enfermedad, y 6.8% de los pacientes de los que no presentaban tuberculosis al inicio la desarrollaron durante el seguimiento de estos 10 años. Por lo que con esto comprobamos que el riesgo siempre está presente en nuestra población que vive con VIH. Esto aunado a la presentación tardía de la enfermedad en pacientes que viven con VIH, que es algo muy común en Latinoamérica y en México todavía, se dice que aproximadamente 25-30% de las presentaciones de pacientes que requieren inicio de tratamiento antirretroviral todavía se encuentran en fases avanzadas de la enfermedad. Aquí es importante puntualizar 2 cosas. Para la población general, para los estudios que se hacen en diferentes partes del mundo, muchos establecen presentación tardía como menor de 350 CD4. Para Latinoamérica se ha definido eso como menos de 200 CD4, porque todavía no se ha podido impactar totalmente en el diagnóstico extensivo para poder dejar de ver pacientes con enfermedad avanzada. Y aquí, por ejemplo, vemos también una cohorte de 9,229 pacientes, de los cuales 56%, estamos hablando del 2014 más o menos cuando se recolectaron estos datos, tenían una presentación con menor de 200 CD4. Estos pacientes que iniciaban, que ingresaban con enfermedad avanzada y que al final se les iniciaba el tratamiento de manera inmediata o tardía, dependiendo de diferentes situaciones clínico y sociodemográficas, se pudo identificar un riesgo atribuible de mortalidad directamente relacionada a la presentación tardía de 86% a 1 año de seguimiento, 71% a 5 años y 58% a 10 años. Es decir, después de 10 años todavía hay un cierto riesgo de mortalidad atribuible a la presentación.
Pero si lo vemos desde una forma en la cual el paciente inicia temprana o tardíamente, a pesar de tener una presentación menor de 200 CD4, vemos que el riesgo se mantiene y es bastante homogéneo. Si podemos ver, el hecho de darle tratamiento oportuno o rápido a un paciente con presentación tardía realmente no impacta demasiado en la sobrevida de estos pacientes. La reducción es aproximadamente del 10%. Para México tenemos datos importantes que es necesario revisarlos. El primero, tenemos 126 millones de habitantes en el último reporte de tuberculosis en el 2018, de los cuales se notificaron aproximadamente 29,000 casos y de ellos hay datos de 24,096. 92% de estos casos eran tuberculosis pulmonar, la mayor parte, 61%, corresponden a hombres, 3% niños. Y aquí hay algo muy importante. Menos del 0.1% de todos estos casos reportados tenían un diagnóstico rápido por medio de pruebas de biología molecular o más conocido como GeneXpert. Y esto generaba una incidencia de 23 casos por cada 100,000 habitantes. Respecto a VIH, había reportados 2,800 casos, que nos genera una incidencia de 0.75 casos por 100,000 habitantes, lo cual nos da una mortalidad en México por tuberculosis y VIH de 0.47 muertes por cada 100,000 habitantes. Respecto a la tuberculosis multidrogoresistente, vemos que se reportaron alrededor de 22,757 casos y de ellos el éxito terapéutico es aproximado a 77%. Pero si analizamos a los pacientes que solo tienen VIH con tuberculosis multidrogoresistente, el éxito terapéutico disminuye drásticamente, lo cual nos pone a pensar sobre los factores relacionados al bajo éxito terapéutico, probablemente interacciones medicamentosas, entorno social, adherencia, etc. Hablando del espectro clínico, vemos que, que realmente la tuberculosis es de las enfermedades más complejas que existen. No de embalde, desde antaño la conocemos como la gran imitadora. Y vemos aquí que un individuo expuesto puede tener diferentes vertientes al momento de infectar a los contactos cercanos. Podemos infectar a un contacto estrecho ocasionando tuberculosis activa. Podemos ocasionar una dosis infectante insuficiente, por lo tanto el paciente no se va a infectar. Va a tener un PPD negativo y un cuantiferón también negativo. También tenemos un grupo de pacientes que pueden tener una fase que denominamos aclaramiento temprano, y aquí se involucra mucho el papel de la inmunidad innata, que cada vez en diferentes enfermedades se describe con más frecuencia. Y la inmunidad innata tiene la capacidad de hacer que el paciente infectado tenga la capacidad de no pasar a la siguiente fase, que es la de reconocimiento celular. Y entonces presentamos un paciente que persiste con PPD negativo e IgG negativo, pero no quiere decir que nos haya expuesto. Puede generar una infección contenida también, en donde también la respuesta inmune va a ser totalmente suficientemente fuerte como para no generar memoria. Y un grupo poblacional muy importante son aquellos que progresan a tuberculosis latente. Porque esta población de tuberculosis latente puede haber individuos que de alguna otra manera en el transcurso del tiempo, y eso lo va a hablar más adelante el doctor Pérez, puedan reactivarse a lo largo del seguimiento. Y esto es lo que denominamos aclaramiento temprano. O sea, se sabe que son aproximadamente 3 fases de la infección por tuberculosis, y el aclaramiento temprano engloba 2 fases en las cuales los macrófagos y los neutrófilos son los responsables de la contención de la infección, como pueden ver acá. El espectro de la respuesta inmune a nivel de los macrófagos alveolares para contener a la infección y evitar que exista la activación de linfocitos para el reconocimiento celular, vemos que esta se lleva a cabo a través de los TLRs. La micobacteria es reconocida por TLRs de membrana, citosólicos, o a nivel del sistema lisosomal,
que se encuentran en las células, y estas son activadas por TLRs 8, 9, 2, 4, que van a provocar estimulación de la autofagia y la inducción de apoptosis, la generación de quimiotrayentes que van a hacer que los neutrófilos engullan a estas células infectadas y se logre controlar la infección por medio de la apoptosis. Sin embargo, cuando vemos que la respuesta está normada por el reconocimiento de receptores asociados a manosa, que es otra vía de activación del complemento, vemos que a través de la estimulación de esta vía, no existe la inducción del sistema lisosomal dentro de la célula. Por lo tanto, la micobacteria puede reproducirse dentro del macrófago, induce necrosis, induce especies reactivas de oxígeno, migración de los neutrófilos y diseminación de la enfermedad. Aquí podemos ver cómo la inmunidad innata puede estar luchando contra la micobacteria que entra a través por aerosoles, y cómo en este proceso, después de que logra pasar la fase de necrosis y secreción de lipoxinas y leucotrienos, vemos cómo de 8 a 12 días las células dendríticas migran hacia el ganglio para activar a linfocitos vírgenes y empezar la estimulación de la vía celular de TH1 para posteriormente regresar al sitio de infección y generar el reconocimiento celular, la respuesta celular mediada por linfocitos. Y posteriormente, pues esta es la respuesta que medimos a través del PPD. Entonces, una persona con una baciloscopía positiva tiene la capacidad de infectar a 10 a 14 personas por año. Y estas 10 a 14 personas, de ellas, de 0.6 a 1.2 van a desarrollar tuberculosis activa durante el paso del tiempo. Entonces, aquí vemos cómo es que el espectro de la infección lo vemos englobado en este esquema, en donde la infección se va a llevar en un aproximadamente 30%, con una progresión temprana en un rango de menos de 2 años del 5%. Aún así, el 95% va a contenerse gracias a la inmunidad celular. Creo que me sale por ahí. Y aún así, de 5 a 10% de estos que se contienen van a progresar de manera tardía. Es decir, la inmunidad innata y la inmunidad celular luchan constantemente para mantener la contención de la infección. ¿Y de qué va a depender eso? Pues de los factores de riesgo relacionados a cada paciente, como pues ya vemos acá los factores que disminuyen la efectividad de la inmunidad celular e innata. Los pacientes con silicosis, hemodiálisis, las personas que viven con VIH, personas de alto riesgo como los que viven los que están privados de la libertad, las personas que están en situación de calle, trabajadores de la salud, etc. Todos tienen diferentes tipos de incidencia en mayor o menor grado dependiendo de su estado inmunológico. Entonces, como ya sabemos, la sospecha clínica de tuberculosis se lleva a cabo clínicamente y con factores de riesgo epidemiológicos que ya conocemos, tanto de exposición como biomédicos, y el diagnóstico nosotros lo hacemos a través de baciloscopías, GeneXpert y el cultivo. También en situaciones con escasos recursos, la terapia presuntiva también es adecuada. Y bueno, siempre se ha hablado que está validada la prueba de GeneXpert para el diagnóstico de tuberculosis en pruebas de expectoración, esputo, pero siempre se ha discutido entre si es más efectivo o mejora la sobrevida el hecho de hacer el diagnóstico a través de GeneXpert versus baciloscopías. Y la realidad es que siempre ha habido debate al respecto. Y últimamente salió un metaanálisis en donde evaluaban la sobrevida en población general y en personas que viven con VIH, comparando la prueba de GeneXpert versus baciloscopía. Y se pudo ver que, por ejemplo, para población general, la probabilidad de la sobrevida era muy similar tanto en los pacientes que se hacían diagnóstico con baciloscopías versus con GeneXpert.
Pero se puede ver que aquí, si nosotros checamos en la gráfica de pacientes que viven con VIH, el hecho de hacer el diagnóstico a través de GeneXpert mejora muchísimo, bueno, mejora de manera significativa comparado con población general la sobrevida, lo cual pone en evidencia la utilidad del GeneXpert en pacientes que viven con VIH. Ahora, hay estudios también comunitarios que se han encargado de ver cómo impacta en la incidencia y en la prevalencia de tuberculosis el hecho de hacer escrutinio de manera extendida a nivel comunitario. Y en este ensayo clínico aleatorizado por clústeres, se pudo comparar una estrategia de diagnóstico de escrutinio extendido de pacientes que de manera anual se le hacían GeneXpert por 3 años y aquellos que solamente se les hacía el GeneXpert cuando desarrollaban síntomas sugestivos, y se logró ver la incidencia a 4 años. Y se pudo ver que definitivamente la intervención comparada con el control provocaba una disminución importante en la prevalencia de la enfermedad. La precisión del GeneXpert en VIH es diferente comparado con población general. Si bien tenemos sensibilidades no muy buenas, que andan rondando entre 40 y 80%, sobre todo en aquellos que tienen baciloscopías negativas, vemos que la especificidad sí es bastante alta, y eso es la verdadera utilidad del GeneXpert en pacientes que viven con VIH. Y también tenemos otras estrategias que nos ayudan mucho a estudiar tuberculosis en pacientes con enfermedad avanzada. Por ejemplo, el antígeno LAM, que ha demostrado también tener sensibilidad baja, pero una alta especificidad. Y esta especificidad y sensibilidad parecen ser mayores cuando los estudiamos en pacientes con enfermedad avanzada. Sobre en qué momento iniciar tratamiento antirretroviral, ya tenemos estudios de diferentes metaanálisis en los cuales vemos que el inicio temprano del tratamiento antirretroviral en pacientes con tuberculosis debe ser pensado en pacientes que tengan menos de 50 CD4, porque vemos cómo iniciar el tratamiento en el transcurso de las primeras 2 semanas, pues disminuye la morbimortalidad de estos pacientes. También en pacientes se ha visto que los pacientes que tienen más de 50 CD4 probablemente no tengan beneficio del inicio temprano. Aquí podríamos evaluar el contexto clínico y ver la severidad de la enfermedad. Si es una enfermedad severa, se puede acortar ese tiempo, y si no, podemos esperar tiempo. En cuanto a los esquemas de tratamiento, ya habíamos visto que en el 2014 salió el estudio REFLATE, en donde compararon 3 estrategias de tratamiento: efavirenz, raltegravir 400 cada 12 y raltegravir 800 cada 12. Y la realidad es que no hubo diferencia entre los diferentes tratamientos, pero sí hubo más efectos adversos relacionados a raltegravir 800 cada 12. Por eso es que se generó el REFLATE 2, en donde se comparó la estrategia de 400 cada 12 de raltegravir versus efavirenz. Y aquí estos datos se presentaron en el pasado IAS, y aquí se pudo ver que el objetivo primario era la tasa de supresión virológica comparando los diferentes esquemas de tratamiento, y se pudo ver que con el esquema base de raltegravir 400 cada 12 no se alcanzó la no inferioridad, porque sobrepasaba el margen el margen de corte, que era de 10%. Entonces, por esa razón, también se pudo ver que pues, los efectos adversos eran muy similares, y que los pacientes realmente, cuando se analizaron las fallas virológicas por carga viral, se pudo ver que había otras razones que probablemente explicaban la falta de eficacia o la no inferioridad de raltegravir, pero la realidad es que la estrategia de 800 cada 12 podría ser una opción, o faltaría más ensayos para poder evaluar esta eficacia. Inspiring, que evaluó dolutegravir a doble dosis más un backbone en pacientes que usan rifampicina, que reciben el diagnóstico de tuberculosis activa, también fue estudiado comparado con el esquema de efavirenz más un backbone. Y aquí podemos ver la organización del ensayo clínico, y se pudo ver en las fallas. La realidad es que la eficacia fue muy similar en ambos, fue bastante efectivo el esquema con dolutegravir doble dosis versus efavirenz. Lo que se pudo ver es que
aquellos pacientes que no alcanzaban la supresión virológica, realmente había motivos independientes, no relacionados directamente a la terapia anti-TB que ocasionaban esa falla, por lo cual sigue siendo también una estrategia bastante buena para usar en pacientes con tuberculosis. Sencida recomienda siempre que un paciente que está suprimido virológicamente y que tiene diagnóstico sospechoso de tuberculosis, bueno, pues que en primera instancia se evalúen las interacciones medicamentosas con rifampicina y con otros medicamentos que use de acuerdo a sus comorbilidades y se ajuste la terapia antirretroviral de acuerdo a como aquí vemos en la siguiente tabla. En conclusión, vemos que la incidencia de tuberculosis en VIH y su mortalidad están disminuyendo. Esperaremos más tiempo para ver si a metas del 90% logran alcanzarse. En México aún falta acceso al diagnóstico molecular rápido. La respuesta innata tiene un papel importante en el control clínico de la enfermedad y seguramente en VIH existirá más estudios al respecto para ver qué papel puede tener, porque vemos que los pacientes con tuberculosis tienen un riesgo anual para activación de tuberculosis. El diagnóstico molecular mejora la sobrevida y también vemos que los pacientes con diagnóstico basal de tuberculosis tienen mayor mortalidad con los que no tienen TB al inicio del diagnóstico de VIH. Debe considerarse diagnóstico de coinfección con tuberculosis en pacientes suprimidos y ver interacciones medicamentosas entre los fármacos anti-TB y los antirretrovirales. Vemos que en general los regímenes con IPs están contraindicados y en presentaciones tardías pues sí hay una disminución de la mortalidad, pero no es tan importante. El esquema de raltegravir 400 miligramos cada 12 horas no demostró una inferioridad al compararse con efavirenz. Y dolutegravir doble dosis más un backbone es una excelente opción en pacientes que reciban rifampicina para tuberculosis. Eso es todo lo que les tengo que decir. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Hola, Jesús. Hola. Felicidades por tu presentación. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Sí me escuchas? Sí. Ok. ¿Qué piensas tú acerca de esta relación que se tiene de los pacientes con VIH que per se ya tienen una disminución de la función pulmonar? ¿Crees que esto puede ser un factor como agravante para en un momento dado durante el transcurso de la enfermedad presentar tuberculosis? Pues en realidad los pacientes hay diferentes estudios observacionales. O sea, recordemos que los estudios observacionales nunca encuentran una respuesta, digamos, de causalidad. Siempre hay que tomar con cautela lo que vemos en estudios observacionales. Y se le han asociado a muchos factores las alteraciones de la función pulmonar en pacientes que viven con VIH. Una de ellas ha sido la colonización por Pneumocystis jirovecii. Otra han sido el VIH per se, el uso de medicamentos antirretrovirales, el tabaquismo obviamente, y factores que conocemos en pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, si bien también sabemos que el VIH per se les va a generar un riesgo por TB, porque al final, aunque estés virológicamente suprimido, independientemente del conteo de CD4, aunque tengas 1500 CD4, vas a tener un riesgo de TB durante toda la vida. Y ese riesgo está medido y se dice que es alrededor del 9 al 10% de manera anual. Es por eso que siempre en un paciente, aunque esté virológicamente suprimido, y que tenga buen control de CD4, siempre tenemos que sospechar tuberculosis ante un cuadro clínico sugestivo. Entonces, como tal, que haya una razón por la cual el paciente que tenga pruebas de capacidad pulmonar alteradas y que eso le genere un riesgo para tuberculosis, la realidad es que no se conoce, al menos yo no tengo conocimiento si haya algún factor aditivo al que ya tiene el paciente que vive con VIH per se, pero bueno, los factores están descritos, fueron los que mencioné yo durante la plática, ¿no? No sé si contesté tu pregunta con eso.
Sí, muchas gracias. Gracias. Hay preguntas en el chat, Jesús. Sí, tenemos aquí una pregunta. Dice, en un paciente con VIH y tuberculosis con régimen de inicio con efavirenz, ¿al cuánto tiempo del término de la fase de sostén con rifampicina se pudiera hacer el cambio a Vitiegravir? Pues al momento que el paciente acaba el tratamiento, se supone que ya cuando existe la culminación del tratamiento de fase de sostén, dependiendo de cuándo lo tratemos, 6 o 12 meses, en teoría, pues ya una vez acabando el tratamiento y ya no habiendo interacciones, se sugiere que haya porque recordemos que la rifampicina tarda un tiempo en aclararse en el organismo, es variable, pero se considera que para ser seguro deben esperarse aproximadamente 2 semanas para eliminar el efecto de la rifampicina y entonces poder empezar un esquema con inhibidor de integrasa, que es lo que se hace en los ensayos clínicos. Creo que terminamos. Una última pregunta. Los esquemas con este nuevo régimen de pretonamida, bedaquilina y linezolid, ¿alguna experiencia en el paciente con infección VIH? En teoría no hay interacción con inhibidores de integrasa, aunque la realidad es que no conozco experiencia con bedaquilina, TB y VIH. No sé si alguien, en el contexto de TB MDR, yo creo que sería la única, ¿no? Ok, bueno, podemos cerrar con esta pregunta. ¿Cuál es la prevalencia de VIH y TB activo en México? ¿Y cuál es la de VIH? Bueno, la de VIH latente ya la comentará Edgar. Sí, ya, bueno, lo mencioné en la parte de... ¿Quieren que la vuelva a compartir? Vemos que se reportan en el 2018 2.800 casos de TB en pacientes que viven con VIH. Esto para el 2018 genera una carga de incidencia de 0.75. Tomando en cuenta los casos, más o menos daba como eso está en el reporte global de la Organización Mundial de la Salud. Por cada caso de tuberculosis que fue reportado en ese año, daba aproximadamente 0.72 casos por cada 100,000 habitantes. Eso es lo que ellos reportan de carga de TB para ese año, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Gesser. Excelente presentación. Como en 25 minutos resumiste todo lo más importante que hay que saber de TB activa y VIH en México. Vamos a continuar para no atrasarnos. Nos quedan 2 presentaciones cortas para finalizar. Viene la siguiente de la mano del doctor Edgar Pérez Barragán. El doctor Edgar Pérez es infectólogo, es director de proyectos estratégicos en CIDBI. Él es médico internista, se formó en el Hospital de Especialidades Adolfo Ruiz Cortines del IMSS en Veracruz. Es infectólogo. Él hizo infectología, él hizo la especialidad en el Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza, del IMSS, en la Ciudad de México. Tuvo una estancia formativa en la unidad de VIH y unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, España. Y además es el médico tratante de VIH en la clínica del Hospital General de Zona número 48 del IMSS. Además de ser un gran influencer en redes sociales. Bueno, pues muchas gracias, doctor Edgar Pérez, por estar aquí con nosotros esta noche. Y te dejo de compartir para que puedas generar tu presentación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, doctor Mata.
Y vamos a hablar esta noche, les hablaré sobre recomendaciones de abordaje de tuberculosis latente en las personas viviendo con VIH. El doctor Gesser Lezama, pues, ya nos puso un panorama como tal de la tuberculosis activa, ¿sí? La epidemiología, el cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento en personas con VIH. Sabemos todos que la tuberculosis es prácticamente la enfermedad infecciosa que mayor mortalidad causa en este grupo de personas. Y aún en tiempos del coronavirus, de COVID-19, tuberculosis sigue siendo muy incidente, ¿sí? Solo por comentarles, en este par de semanas he visto 3 casos de tuberculosis activas. Entonces, es algo que vemos todos los días. El doctor Lezama ya comentaba un poco de esto, ¿sí? Entonces, el último reporte de la Organización Mundial de la Salud nos dice que en 2018 cerca de 10 millones de personas se detectaron con tuberculosis. Y a nivel mundial hubo 1.2 millones de personas que fallecieron, que vivían, sin VIH, que murieron por tuberculosis, y 251,000 tenía coinfección con VIH. Algo muy importante, y es de lo que les voy a hablar, es que aproximadamente el 23% de la población mundial tiene tuberculosis latente. Esto es de manera general. Pero en países pobres, en países en desarrollo, realmente estas cifras pueden llegar a ser hasta cercanas al 50% incluso que de las personas pueden tener tuberculosis latente. Y definitivamente hay ciertos grupos en que esta tuberculosis latente progrese a tuberculosis activa o se reactive esta tuberculosis latente. Y las personas que viven con VIH es un grupo de alto riesgo. Y eso definitivamente empeora conforme hay mayor grado de inmunodeficiencia, aunque sabemos que tuberculosis se puede presentar independientemente del conteo de CD4, las personas que tienen una inmunosupresión mayor es más frecuente que presenten tuberculosis activa. Este es el último mapa de la OMS de la prevalencia de tuberculosis y VIH. Y les quería recalcar que aunque la OMS marca que sobre todo los países de África subsahariana son los más prevalentes de nuevos casos o recaídas, y que nuestro país lo compara con, por ejemplo, Estados Unidos, creo que a nadie le es raro que pensemos que estas cifras están subestimadas y que nuestro país es un país con mayor prevalencia de lo que aquí nos marca. Yo creo que es mucho mayor de lo que aquí se señala. El doctor Lezama ya ponía este gráfico de que no siempre que estamos expuestos a tuberculosis vamos a adquirir la infección por tuberculosis, ¿sí? Pero bueno, de aquellos que estén expuestos, aproximadamente el 30% puede progresar a una infección como tal, y de estos el 5% puede tener tuberculosis activa en los primeros 2 años de que estuvo expuesto. La gran mayoría va a contener a la micobacteria, no se va a expresar como tuberculosis activa, y la gran parte de los que desarrollan tuberculosis es de manera tardía, que va de un 5 a un 10% de esta tuberculosis que en este lapso se mantiene como latente, un 5 o un 10% presenta reactivación de manera tardía, y la mayor cifra, 10%, pudiera ser personas con inmunosupresión, tal es el caso como las personas que viven con VIH. La gran mayoría lo va a contener a lo largo de la vida, pero si en algún momento presenta algún grado de inmunosupresión, por cualquier causa, puede reactivarse. Este gráfico, esa tabla también lo mencionó el doctor Lezama, que las personas que viven con VIH tienen mucho riesgo de reactivación de tuberculosis latente, pero de acuerdo a esto, las personas en hemodiálisis tienen mucho más riesgo, pero las personas que viven con VIH definitivamente son un grupo
de personas que pueden tener reactivación de tuberculosis latente. Y lo importante de esto es que podemos incidir en que se active la tuberculosis, que se reactive, ¿sí?, en este grupo de pacientes. Si sabemos que son un grupo que puede tener reactivación, podemos incidir en esto para que disminuya no solo la morbilidad y lo complejo que esto conlleva, interacción farmacológica, mayor número de tabletas, mayor riesgo de toxicidades y mayor mortalidad. Ese estudio seguramente la mayoría de todos lo conocen, el estudio temprano, porque es de los estudios principales que ayudó a decidir una terapia antirretroviral temprana. Sabemos que previamente la OMS emitía algunos criterios que solo con ciertos niveles de CD4 se iniciaba tratamiento antirretroviral, pero después de este estudio prácticamente se dijo que independientemente del conteo de CD4 se podría iniciar antirretrovirales. Aquí, para recordar rápidamente que estos estudios era iniciar terapia inmediata independientemente del conteo de CD4, terapia inmediata más tratamiento para, en este caso, con isoniazida, o diferir el tratamiento o solamente iniciar isoniazida, ¿sí? ¿Qué es lo que se vio en ese estudio? Tanto todas la mortalidad y las enfermedades asociadas a VIH definitivamente fueron menor, incluso dando solo isoniazida, ¿sí?, y más significativamente disminuyó estas enfermedades o mortalidad cuando se inició el tratamiento añadido con isoniazida respecto a diferir el tratamiento a no dar nada. Pero veamos que incluso dar isoniazida disminuye significativamente la mortalidad y las enfermedades asociadas a VIH y definitivamente tuberculosis, donde vemos aquí este análisis por separado. Dar solo isoniazida disminuye los casos de tuberculosis. Darlo con el tratamiento antirretroviral acentúa esta disminución de los casos de tuberculosis activa. Este otro estudio, el Reality, también seguramente lo conocen, en que no solo estudió adultos, sino también niños con menos de 100 CD4. Por el nivel de CD4 sabemos que deberían recibir profilaxis con trimethoprim, pero se hizo un grupo de profilaxis mejorada, ampliada, en que además de darles trimethoprim, les daban isoniazida, fluconazol, acitromicina y albendazol. ¿Qué se observó? La mortalidad disminuyó en el grupo de profilaxis ampliada, pero específicamente en el caso de tuberculosis, nuevos casos de tuberculosis, hubo disminución significativa en este grupo de profilaxis mejorada que llevaba isoniazida versus dar solo el tratamiento antirretroviral y trimethoprim. Esto es evidencia de que dar isoniazida disminuye los casos nuevos de tuberculosis y disminuye la mortalidad. Pero ¿qué nos recomiendan las diferentes organizaciones a nivel, en este caso, por ejemplo, internacional, de HHS, que nos dice que una vez en las personas con VIH, una vez que no hay evidencia de tuberculosis activa, ¿sí?, y si se tiene una prueba positiva de tuberculosis latente, PPD o IGRAS, que comentaré más adelante, el doctor Cristian Reinaga nos hablará más de estos estudios. Si se hace el diagnóstico, deben recibir profilaxis para tuberculosis latente. Aquellas personas que tienen un PPD negativo y no tienen un contacto reciente con personas con tuberculosis, tal vez el beneficio no es tan grande como aquellos que tienen una prueba positiva. ¿Qué hay en México? ¿Qué dice Cencida? Cencida nos pone algunos escenarios. Dice, si no se dispone de pruebas diagnósticas de tuberculosis latente, inicia isoniazida durante 9 meses agregando piridoxina. Si se tiene prueba, acceso a las pruebas y es positiva, ya sea por PPD, que un PPD de 5 milímetros, en el caso de personas que viven con VIH, hacen una prueba positiva para tuberculosis latente, o un IGRA positivo, dice también dale isoniazida. Ellos recomiendan, en nuestro país se recomienda que si la prueba es negativa, pues no dar tratamiento. Idealmente, en las personas que viven con VIH y sobre todo cuando hay inmunosupresión severa, menos de 200 CD4, se debería repetir la prueba
probablemente 2 semanas después, eso se le llama booster, y en los que podemos identificar a pacientes con tuberculosis latente que no lo identificamos en una prueba inicial. Entonces, en México, Censida dice, tienes la prueba, hazla, sale positivo, das, ¿sí? Pero si no tienes la prueba, inicia isoniazida. La OMS nos dice algo muy similar en adolescentes y adultos. Si se desconoce un PPD, si no tenemos una prueba o es positivo y se descartó TB activa o es poco probable, deben recibir tratamiento para TB latente como parte de una atención integral. ¿Sí? Se debe dar este tratamiento independientemente del grado de inmunosupresión, incluso para aquellos que han sido tratados para TB e incluso también en mujeres embarazadas. ¿Sí? Y recomienda PPD o IGRA. ¿Sí? También hacen mención, al igual que de HHS, que las personas que tienen estas pruebas positivas son las que se benefician más o tendrían mayor impacto que aquellas que tienen una prueba negativa. Pero aclaran también esto, que no es un requisito tener esta prueba PPD o IGRAS para dar un tratamiento preventivo en las personas que viven con VIH. Ese es el algoritmo de la OMS. Básicamente, si tiene datos compatibles con tuberculosis, como tos, fiebre, pérdida de peso, diaforesis nocturna, si hay esto, pues obviamente tendremos que descartar tuberculosis. En el caso que se concluya, dar tratamiento para tuberculosis. Pero si no se diagnostica tuberculosis, que esto pudo ser por otra situación, dar tratamiento. Si no hay datos de TB activa y no hay contraindicación para dar profilaxis, la OMS recomienda dar tratamiento para tuberculosis latente. ¿Con qué ensayos contamos? Con el PPD, por todos conocidos, IGRAS, que no es accesible en muchos lugares por la cuestión técnica, por costos. El PPD, como ya conocemos, es una prueba intracutánea que se tiene que medir en las próximas, se puede medir incluso desde las primeras 48 horas, pero habitualmente se hace en las primeras 72 horas, y en el caso de personas que viven con VIH, una induración de más de 5 milímetros es una prueba positiva. ¿Qué fortalezas o limitaciones tiene? Pues es la prueba que tal vez está distribuida más ampliamente, ¿sí? Que la que se tiene más experiencia, pero tanto la aplicación como la lectura necesita experiencia. La persona tiene que regresar a la lectura y que puede haber falsos positivos por la vacuna de BCG. En cuanto a IGRAS, es una prueba de laboratorio que tiene una sensibilidad y especificidad mayor que PPD, ¿sí? Aquí reduce el error humano en cuanto a la aplicación y la lectura, pero puede haber alguna cuestión, error técnica, como mencioné, más específico que PPD. Los CDC recomiendan que cualquiera de los dos puede ser usado, ¿sí? Y para las personas que viven con VIH que tuvieron algún contacto a un caso de tuberculosis activa, incluso no ameritaría algunos de estos estudios, se debe considerar que adquirieron tuberculosis y pudieran tener tuberculosis latente independientemente de los resultados. En cuanto a los tratamientos, en últimos años la tendencia es acortar los tratamientos. Como recuerdan en diapositivas previas, Censida aún menciona dar isoniazida por 9 meses. Pero ya hay varios estudios en los que se ha buscado acortar estos tratamientos buscando mayor adherencia, disminuir efectos adversos y toxicidad, obviamente la eficacia, disminuir costos. Así, por ejemplo, en estos estudios se concluye que dar, por ejemplo, isoniazida con rifapentina semanalmente por 3 meses es igual de eficaz que darlo por un tiempo mayor. No hay inferioridad, incluso puede ser superior en adolescentes e incluso niños mayores de 2 años. Más seguro que isoniazida por los 2 meses o rifampicina por 6 a 9 meses. Mejor adherencia, como les mencionaba. Este otro estudio, el PREVENT-TB, igual 3 meses de isoniazida con rifapentina, igual mejoró
la adherencia, ¿sí? Y la eficacia incluso puede ser mejor que los 9 meses. Este otro estudio de 4 meses de rifampin, que para fines prácticos es rifampicina en nuestro país, versus 9 meses con isoniazida. Este fue un ensayo abierto, 9 países, y se siguió a un poquillo más de 2 años, ¿sí? Y aquí, básicamente, comparando 4 meses versus 9 meses, realmente el número de casos confirmados fue prácticamente similar, a seguridad prácticamente igual en ambos regímenes y se demuestra, perdón, no inferioridad. Y de los estudios más ambiciosos, más recientes, dar solo 1 mes con rifampicina más isoniazida, el BRIEF-TV, este estudio aleatorizado, fase 3, de no inferioridad en personas que viven con VIH de más de 13 años, en el que se dio, o más bien se dio isoniazida, perdón, con rifampicina durante 4 semanas. Este estudio demostró no inferioridad y demostró eficacia. Aquí, en resumen, los CDC publicaron la guía de tratamiento para tuberculosis latente muy recientemente. Aquí todavía no se incluye este último de 1 mes combinando rifampicina con isoniazida. Aquí lo menos que recomiendan los CDC son por lo menos 3 meses de isoniazida con rifampicina. ¿Cuál es el detalle? Y esto seguramente ustedes lo podrán comentar. Muchos de estos fármacos, es un hecho que no se tienen en México, rifabutina, rifampicina, lo que tenemos es isoniazida y rifampicina. Pero es complejo de pronto conseguirlos, incluso en medio privado, ¿sí? No es una cuestión de institución, incluso en medio privado es complejo conseguir los fármacos por separados. Y los estudios, si bien de tratamiento se han acortado, de pronto no son tan factibles en la práctica porque, por ejemplo, no tenemos rifampicina, ¿sí? Pero sí tenemos rifampicina y pudiéramos combinar esquemas de 3 meses con isoniazida, ¿sí? Y no dar los 9 meses con isoniazida. Incluso en personas que viven con VIH, ya esquemas de 6 meses, ya hay estudios que demuestran que 6 meses con isoniazida son eficaces y no los 9 meses. Los esquemas de 4 meses con rifampicina son hechos en personas VIH negativos, pero probablemente podrían ser traspolados a personas que viven con VIH. Entonces, para fines prácticos, pudiéramos dar, porque ya hay estudios en VIH positivos, 3 meses de isoniazida con rifampicina, ¿sí? De manera diaria y acortar el tratamiento, o incluso pudiéramos dar 4 meses con rifampicina o 6 meses con isoniazida como un tratamiento de los más prolongados, ¿sí? Y no los 9 meses que se recomiendan actualmente en nuestro país. Y ya para ir culminando, estrategias para mejorar la terapia preventiva para tuberculosis y en manera de conclusión, ¿qué deberíamos hacer? Pues que las pruebas fuesen más fáciles, más accesibles, más precisas, porque incluso el PPD, que tal vez no es tan caro, que tal vez no es tan complejo, no se tiene accesible. Entonces, esto debería ser accesible y acercarse a todas las personas que viven con VIH, ¿sí? De hacer más fácil la detección de posibles candidatos a tratamiento, que en este caso son todas las personas que viven con VIH, y que la terapia sea más fácil y segura. Más fácil con los esquemas semanales, acortados, seguras, en cuanto a toxicidades e interacciones. Y que debiese integrarse como parte de un tratamiento completo, integral, dar tratamiento para tuberculosis latente y el tratamiento antirretroviral. Y se debiesen motivar programas, también incentivar a los médicos, que es lo que estamos haciendo, de dar esos tratamientos y también a los pacientes para que acepten conjuntamente la terapia y con esto disminuiríamos la incidencia de tuberculosis. Y esto es lo que quería platicarles.
algunas preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctor Edgar Pérez. ¿Tienen alguna pregunta en el chat? Aquí tenemos una. ¿En el IMSS tiene isoniazida disponible sin ningún problema? ¿Es pregunta o es comentario? Es pregunta. Ok. Sí se tiene isoniazida. Como comentaba, y para fines prácticos, es un poco complejo de pronto conseguirla. Habitualmente es un fármaco que se maneja en primer nivel para el IMSS en las unidades de medicina familiar. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Sí? En el caso de mis pacientes con VIH, o porque también veo otros pacientes con inmunosupresión, por ejemplo, pacientes de reumatología que van a recibir anti-TNF-alfa, los envío a la clínica familiar para que se les otorgue el tratamiento y en mi caso ya tengo los contactos con quien tienen que dirigirse, solicitar el medicamento, que muchas veces no está ahí a la primera, pero es, y como concluía en mi última diapositiva, incentivar, motivar, ver las maneras de conseguir esos tratamientos. Se tiene, tal vez no a la mano, pero hay formas y el IMSS lo tiene. Yo tengo una pregunta, doctor Edgar. Soy la doctora Berrosbe. Referente Hola. a este punto, no sé, en el IMSS, por ejemplo, no sé si es a nivel nacional, pero por ejemplo acá en Jalisco nos enfrentamos con desabasto de tratamientos antituberculosos. Y la duda es, en pacientes con VIH que están en profilaxis ya iniciados, tienen 2, 3 meses con isoniazida y planeamos irnos a 6, 9 meses y ya no tenemos isoniazida. En esos pacientes, ahorita que mencionabas, el regímenes alternativos son isoniazida rifampicina, que es la combinación que tenemos también normalmente en primer nivel. Si tú ya tienes tratándolo por 3 meses, ¿cuánto tiempo más le darías esta combinación? Porque aquí el régimen era 3 meses de esta combinación, pero si ya lo tienes 3 meses con pura isoniazida, ¿cuánto tiempo más le darías esta combinación en ausencia de isoniazida? Es una pregunta interesante porque realmente se ve en la práctica real. Creo que no tendría una respuesta tan específica y con tanto peso, porque si nos basamos a una medicina basada en evidencia, pues no hay ningún estudio que haga estas combinaciones. Le doy lo que tengo 2 meses y le doy qué es lo que continúo después. Si en este caso, yo le diría completar mínimo el tiempo planeado que se tenía, que si era por lo menos 6 meses, pues tal vez completar mínimo 6 meses, ¿sí? Aquí tal vez, dado que se está cambiando de fármacos y no se está dando desde un principio esta combinación tal vez de isoniazida con rifa, que en combinación pudiera ser 3 meses, pero se están dando por separado, mínimo llevarlo a 6 meses, ¿sí? Aquí ya no aplicaría de que como ahora lo estoy dando, le di uno y de ahí le di otro y tal vez en un momento los dos, como simular estos tratamientos acortados, creo que no aplicaría. Ahí yo mínimo le daría 6 meses. Pero esto es vamos, inferencias, pero decirle que hay un estudio que primero dio 3 meses uno, de ahí un mes el otro, y el que hay, pues la verdad es que nadie hace eso, ¿sí? Mínimo 6 meses. Basada en existencia, lamentablemente. Exacto, más que en evidencia, sí. Pero mínimo 6 meses en eso. Tenemos más preguntas. Si pueden ser respuestas un poco más cortas, doctor Edgar, para dar lugar a más respuestas. Tenemos una pregunta, bueno, tenemos 2 preguntas del mismo médico, Dan, y las voy a tratar de englobar. Sería, ¿cuál es la prevalencia de VIH y TB latente en México? Y a su vez, la de cuantiferón en VIH, ¿cuál sería el punto de corte? Ok, la prevalencia de manera global es que es alrededor del 30%, pero como mencioné, en países en vías de desarrollo, hasta un 50%
y esto incluso variaría en zonas en nuestro país, pero un 50% por lo menos con TB latente. Y los puntos de corte para IGRAS me parece que son los mismos, no tengo entendido que sean puntos de cortes diferentes. Son los mismos. Tenemos otra pregunta, doravirine en tuberculosis. Doravirine en tuberculosis. Esto está contraindicado, ¿no? Sí. Está contraindicado doravirine en tuberculosis. Tenemos otra pregunta acerca de rifapentina en México. ¿Por qué no tenemos rifapentina en México? Tal vez es una pregunta, pues, no dirigida propiamente para ti, pero no sé si tengas alguna idea de qué pasa con rifapentina en México al no disponer de ella. No la tenemos. No hay voluntad, costos, mención. Yo creo que es tema más de esto, de aprobación del fármaco, de introducción de esto, porque sería muy bueno que lo tuviéramos, ¿sí? Ayudaría mucho con las interacciones. Creo que el estudio que mencionas es bastante bueno, el combinar isoniazida con rifapentina con esa alta tasa de éxito para manejar la tuberculosis latente. Al no haber rifapentina, el uso de isoniazida, rifampicina, puede ser una opción. Pudiera ser una opción, son rifamicina, ¿sí? Son prácticamente la misma familia. En la teoría pudiera ser una opción, ¿sí? No basado en un ensayo clínico, pero en la teoría pudiera ser una opción. Bien, vamos con las últimas dos para cerrar ya la plática. Piridoxina es complicado conseguirla en México. ¿Cuál sería la opción a esta? ¿Cuál, perdón? ¿Piridoxina? Ajá. No es complicado. Tal vez no viene sola, pero la podemos dar, por ejemplo, el nombre es comercial Bonadoxina, ¿sí? Es un nombre comercial. Y hay un genérico que se llama Meclizón y se consigue con, relativa facilidad. Bien, y creo vamos con la última pregunta del doctor Rafael Ríos. ¿Existen datos en México sobre el resultado de dar prevención con isoniazida en pacientes con tuberculosis y VIH? No, lo escuché entrecortado, ¿me puede repetir, por favor? Que si existen datos en México sobre el resultado de dar prevención con isoniazida, digamos como un estudio temprano. Ok, no conozco algún estudio, revisaría, honestamente no tengo a la mano algún dato. Creo que no hay estudios, pero creo que sí sería recomendable manejarlo, ¿no? Sería muy bueno y lo que usted mencionó, dar isoniazida con rifampicina, valdría mucho la pena hacer porque es lo que tenemos, ¿sí? Sería muy interesante. Después platicamos a veces en el sábado. Muchísimas gracias, doctor Edgar Pérez. Excelente presentación. Y pues creo que resolvió muchas de las dudas. Quedan más dudas, pero como siempre el tiempo apremia. Y pues ahora pues es un placer presentar al doctor Marco Banda, gerente médico de Glaxo Healthcare, y para dar lugar a la presentación de su ponente dentro de su simposio comercial virtual que tendremos el día de hoy. Muchísimas gracias, Marco. Te doy la opción de que puedas presentar inclusive cámara. Muchas gracias, Antonio. Listo. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Para mí es un honor poner a su consideración a la presentación del siguiente ponente. Debo mencionar que tengo el orgullo y el honor de conocer al doctor Cristian Reinaga desde que era un R1 de medicina interna. Desde entonces, bueno, pues ya se veía gran potencial y gran interés por las enfermedades infecciosas y ahora pues orgullosamente puedo colaborar con él en la industria farmacéutica y bueno, pues compartimos también discusiones de casos clínicos también de lo que puede ser la práctica privada. Sin más, los dejo con el doctor Cristian Reinaga.